Hola, buenas tardes o buenos días según de dónde nos estéis escuchando. Somos la empresa Construsoft, concretamente el departamento de cálculo, y en este webinar tanto yo, Emilio, como mi compañero Gabriel Colson, os mostraremos algunos ejemplos de cálculo de uniones con idea estática y así como enlaces BIM. Como es un poco de esperar, es evidente, este webinar no va a ser un tutorial ni una clase de cómo utilizar el software, simplemente va a ser una muestra de cómo trabajar con él y qué se puede llegar a analizar y qué se puede llegar a hacer con este software. Entonces, aquí os mostramos un poquito los contenidos y lo que vamos a ver a lo largo del webinar. Por un lado, haremos un modelo rápido, un modelo sencillo, como os comentaba, para que veáis un poco cómo se trabaja con este software y para que también poder mostrar qué resultados nos ofrece cuando hacemos análisis y cómo se verifican los elementos en este caso. Posteriormente, también se harán un modelado de uniones, en este caso de placas base, para que veáis también, además, otras funcionalidades adicionales que trae el software, como son las tensiones de contacto en el hormigón, valoraciones de rotura de cono de hormigón, etcétera. Por otro lado, os mostraremos en este caso ya unas uniones algo más complejas, ya modeladas, y simplemente haremos algunos comentarios sobre los diferentes resultados y las diferentes características y particularidades que hemos tenido en cuenta cuando se han hecho estos modelos. En primer lugar, mostraremos una unión de elementos conformados en frío. Veremos la importancia que tiene el poder obtener el análisis de tensión de formación y cómo podríamos llegar a optimizar nuestras uniones. Por otro lado, haremos una unión de perfiles esbeltos, perfiles clase 4, además de canto variable. Y en este caso haremos especial hincapié en el análisis de backlink, ese análisis de abolladura local que generalmente no se puede hacer y se acaba pasando por alto. Y por último mostraremos unos enlaces con software de cálculo, en este caso a modo de ejemplo utilizaremos Constil, ya que es un software que también distribuimos nosotros, y con software BIM, en este caso Tecla Structures. Veremos cómo se puede verificar las uniones en este caso, la rapidez del flujo y además mostraremos también la particularidad del análisis de rigidez que también podemos implementar con IDEA y la relevancia que puede tener en el análisis de toda la estructura. Entonces, si os parece bien, vamos a ir comenzando. Pues lanzo mi programa IDEA, esta es la interfaz, la mayoría quizá ya la conocéis, hago un módulo nuevo, voy a hacerlo con Eurocódigo en este caso, las uniones, cojo este material por defecto y aplico esta plantilla. Como sabéis, el programa ya me muestra unos elementos por defecto, yo voy a modificarlos, vais a ver que el hecho de que use una plantilla no me obliga a hacer la unión con esa plantilla, podría usar unos elementos cualquiera. Y en este caso el perfil, el pilar voy a coger un HB300 y para la viga vamos a coger un IPE a 360, por ejemplo. Muy bien. Una vez que tenemos esto, procedemos a la parte, además, como habéis visto, le vamos a añadir un rigidizador, un arrastramiento a la estructura, genera un nuevo elemento, que la plantilla no lo tenía, pero yo lo puedo crear. Vamos a darle la sección, era un doble perfil angular, y vamos a tomar unas Ls, por ejemplo, 60.8, por ejemplo, ahí. Una separación de 10 será suficiente y el mismo material. Las ha dispuesto aquí, vamos a darle la inclinación pertinente. ¿Vale? Y además le digo que van a trabajar solo con un arrastramiento, es decir, asiles y cortante nada más. Vamos primero a la parte de diseño, vamos a definir todas estas operaciones para poder unir estos elementos que hemos dispuesto. En el caso de la viga vamos a usar una operación de tipo saliente. Lo aplico sobre el elemento B de viga, aquí lo tenemos. Vamos a darle un espesor de 15, un poquito mayor. Le voy a dar un pequeño desfase arriba y abajo para poder hacer bien la soldadura. Y dispongo los tornillos. Perfecto. Y las soldaduras digo que sean a ambos lados. Bien, una vez que tengo el elemento saliente y esos tornillos dispuestos,
seguimos modelando el resto de operaciones. Vamos a hacer un corte de este elemento saliente porque ahora mismo no está conectado bien al pilar. Igual, soldadura a ambos lados, ya lo tenemos. Y por último, vamos a conectar este arrastramiento. En este caso no, perdón. Voy a coger una de este tipo mejor. Le digo que es en el elemento B, relacionado con C. No, el elemento saliente, perdón. En cuanto al espesor, lo vamos a dejar en 10, como estaba bien. Solo en el alma. Y solo la parte superior. Soldamos a ambos lados y vamos a darle las dimensiones pertinentes. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, lo único que nos faltaría sería conectar este arrastramiento con nuestra chapa. Hacemos una operación de tornillos manuales, decimos que hay que conectar 3 ítems, porque los tornillos, los tornillos van a atravesar 3 elementos, y en este caso sería, por un lado, el alma 1 del elemento M3, por otro lado, esta placa de rigidizador que he puesto ahí, que ya la coge por defecto, y por otro lado, el otro alma del elemento M3. En este caso, le llama alma 2. Muy bien, una vez que tenemos el tornillo dispuesto, voy a cambiar la métrica. Vamos a poner este caso de 12. Y vamos a hacer un par de tornillos por lo menos. Bien. Pues como habéis visto, ya tendríamos modelada nuestra unión, bastante rápido, bastante sencillo. Y ahora nos faltaría introducir las cargas. Para ello vamos a la pestaña de cargas. Y bueno, a modo de ejemplo, para esta unión que estamos modelando, vamos a introducir aquí un esfuerzo axial, ese cortante, un momento flector y para el arrastramiento un asil de tracción. Bien, además podéis ver que aquí el programa ya nos muestra en qué sentido está aplicando cada una de las cargas. Y una vez que tenemos esto, simplemente lo único que nos queda es verificar la unión. Ya habéis visto, realmente es rápido el proceso de cálculo, tampoco tengo demasiadas combinaciones. Y bien, este es el tipo de resultados que me muestra Idea Connection. Por un lado tengo este esquema tipo semáforo con esa tabla de resumen, en el que yo puedo ver, por un lado, de toda la carga que yo he dispuesto, qué porcentaje ha sido capaz de tomar, en este caso el 100%, qué deformación plástica tengo en las placas, en este caso por debajo del 5%, que es el límite que establece la norma, por lo tanto verifica, y porcentajes de utilización tanto de tornillos como de soldaduras. En este caso la unión cumpliría. Como os comentaba, este gráfico tipo semáforo, además de eso, me dice, con un gráfico de colores, cómo están los elementos trabajando. En el caso gris me dice elementos que pese a estar trabajando están por debajo del rango óptimo. En color verde, elementos que sí que están en un rango óptimo, es decir, por encima de un 60% de utilización. En ese color naranja o amarillo, depende de la pantalla, me dice aquellos elementos que pese a cumplir están ya muy cerca del límite y habría que tener cuidado con ellos. Y si hubiera aparecido un elemento rojo, sería ese tipo de elemento el que no pasaría la verificación. Como os comentaba, este software nos permite tener un análisis de tensiones. Aquí podemos ver que realmente los esfuerzos que estamos disponiendo y las operaciones que hemos hecho de unión entre los elementos son coherentes. Estas tensiones vemos que se están concentrando en aquellos puntos que sabemos que va a haber, que son singulares. Por ejemplo, con este momento flector que he puesto, en esta parte de los tornillos tiene que haber concentración de tensiones. Además, puedo visualizar la deformación plástica de la unión, donde se me está localizando esas deformaciones plásticas. De nuevo, donde va a ser en torno al tornillo que más solicitado va a estar y la placa que al final se me va a acabar abriendo. Yo podría verla deformada, también para ver, así como el mallado que me ha hecho. De esta manera también puedo visualizar en casos más complejos que las cargas que yo he dispuesto se corresponden con la deformación real que va a tener la estructura. Y como os comentaba, es evidente que esas deformaciones plásticas se van a concentrar en torno a estos puntos, ¿no? Y además puedo ver esta disposición de esfuerzos en cada uno de los tornillos. Además, aquí podría haber ese análisis detallado de elemento a elemento, tanto en tensiones como las tensiones medias que tiene.
los tornillos, cada uno de los tornillos, porcentaje de verificación y solicitaciones, todo ese tipo de análisis. Bien, pues esta sería la primera unión.